A Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza de los cielos. Nosotros estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno, pero nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años atrás, derramando toda su sangre. Por su sangre preciosa nos salvó del infierno y del pecado. Ahora somos limpios, santos y justos por la gracia del Señor. Y también Dios nos ha puesto en la iglesia, que es cuerpo del Señor. Así estamos sirviendo al Señor en el templo de Dios, que es la iglesia, como miembro del cuerpo del Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos también este tiempo ante tu presencia. Señor, bendice a los hermanos que están juntos en la reunión virtual. Sí, Señor, permítenos la sabiduría e inteligencia para que podamos comprender y aprender muy bien tu palabra. Sí, Señor, queremos seguir adelante según tu voluntad y según tu palabra. No somos nada, solamente confiamos en tu palabra y en el Señor. Hoy, Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Y también, Señor, bendice a los hermanos que no están aquí en esta reunión virtual para que puedan recuperar su fe y su fortaleza y también para que puedan seguir adelante con nosotros. Este tiempo solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a buscar San Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. San Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. Yo le leo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Vendiéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sí, hoy vamos a aprender sobre el día de reposo.
¿sí? El día de reposo, aquí dice, ¿verdad? Era una sombra. Era una sombra del Señor Jesucristo, era una sombra, una figura de la obra del Señor Jesucristo. Nadie puede ser salvo por guardar el día de reposo. Así entendemos. Guardar el día de reposo no es evidencia de la salvación. Algunas sectas dicen así, solamente los salvos podían tener una evidencia de guardar del día de reposo, dice. Pero no es así. Sí, solamente los salvos por medio del Señor Jesucristo tienen, ¿verdad? Tienen el reposo y descanso en su corazón por medio del Evangelio. Así hemos aprendido. Romanos 14, 17, ¿sí? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si Dios quiere darnos reposo y descanso en medio de nuestro espíritu, aunque pasamos un tiempo de tribulaciones, ¿verdad? Muy difícil, pero si tenemos reposo y descanso en nuestro espíritu por medio del Evangelio y por medio de la cruz, así nos sentimos la paz y gozo en el Señor. Y también milenio. El milenio es un descanso muy grande durante 1000 años. Si Dios quiere darnos este reposo por medio de milenio en la tierra, en esta tierra, durante 1000 años. Si Adán en el principio si gozaban, ¿verdad? Se gozaban este reposo antes de pecar, si gozaban este reposo en su vida, pero de repente se perdió este reposo, ¿verdad? Este descanso en el Señor por medio del pecado. O sea, así entró el pecado al mundo por medio de un pecado de una persona, que es Adán. Así nosotros ya hemos perdido este descanso y reposo. Así estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno. Pero ahora entendemos que el Señor ya recuperó nuestro descanso y reposo en nuestro espíritu. Y la vida eterna en el cielo también es descanso y reposo eterno. Así es. Mire, nosotros aquí estamos trabajando, ¿verdad? Cada día, sufriendo también para mantener nuestra vida aquí en la tierra. Pero Dios no quiere darnos la esperanza de la tierra, ¿no? Sino quiere darnos el día de como reposo, ¿verdad? Como el día de reposo cada día en el Señor Jesucristo. En el reino de Dios también tendremos este reposo eterno. Sin trabajo, sin tribulaciones, así podríamos descansar en el cielo para siempre, con gloria, ¿verdad? Con gloria, con gozo, con alegría. Dios nos permitirá un cuerpo celestial y espiritual, ¿verdad? Se llama rapto. Así nosotros viviremos en el cielo con cuerpo honroso y glorioso. Entonces, como sí, Dios permitió
mucha ley, ¿verdad? Mucha ley y el día de reposo también a los judíos. Según la Biblia, sí podemos ver así. Es como Dios dijo, Dios permitió 10 mandamientos, mucha ley, como dice, ¿verdad? 163. Según letra, aquí en la Biblia podríamos contar así, pero si hay más. En nuestro corazón, en nuestra conciencia, mucha ley. Como los los gentiles no tienen la ley como los judíos. Por eso el día del reposo también Dios permitió a los judíos solamente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Era 4, ¿verdad? Era 4 mandamientos, entre los 10 mandamientos. Entonces, si como alguno quiere quebrantar esta ley de 10 mandamientos, podría morir de apedrear. Así podría morir de apedrear. Qué terrible, ¿verdad? Sí, como trabaja en el día de reposo, ya va a morir. Qué duro como ley, ¿verdad? Esta ley. Entonces, el día de reposo era señal. Es señal entre Dios y los judíos. Sí, así Dios permitió a los judíos esta ley para que puedan ser distinguidos de otros gentiles. Sí, los judíos fueron esparcidos durante como 2000 años, sufriendo y vagabundeando a todo el mundo, por todo el mundo, pero no perdieron carácter étnico. No han perdido un carácter de pueblo, como pueblo santo, pueblo escogido. Se llama. ¿Por qué? Así la ley funciona así para ser distinguido del mundo. Todavía los judíos tienen esta función como pueblo santo, pueblo escogido. Pero también los judíos tienen que nacer de nuevo por medio del Evangelio. Pero ellos crucificaron al Señor Jesucristo hace 2000 años. Qué extraño, ¿verdad? Sí, Dios tenía este plan de salvar a su pueblo primero, pero ellos rechazaron esta gracia de Dios y murieron. Y se cayeron, ¿verdad? Se cayeron todo en las tribulaciones. Sí, pero sí, hoy en día también se como independizó, ¿verdad? Se independizó en el año 1948. O sea, como cumplió como su independencia como 73 años. Asombroso, qué asombroso. ¿Por qué? Así Dios guardaba sus vidas, este pueblo, por medio de la ley, por medio de costumbres de los judíos. Así funcionaba esta ley. Vamos a buscar Éxodo capítulo 31, versículo 13. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Es 10 mandamientos. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y
vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Sí? Aquí también dice, ¿por qué Dios permitió este día del reposo? Aquí dice, mis días de reposo, como señal entre Dios y los judíos, por como sus generaciones, por sus generaciones, para siempre, así permitió, para que puedan saber y conocer que Dios es único, ¿verdad? Y como santifica su pueblo, pero no estaban como guardando, ¿verdad? Sí, como cometieron mucho pecado. Entonces, el día de reposo es señal entre Dios y los judíos, no con los gentiles. Así podemos ver esta ley. Así Dios quiso, ¿verdad?, distinguir del mundo el pueblo de Israel. Entonces, en el día de reposo nadie puede trabajar, ¿verdad? Si trabaja, va a morir. Qué terrible, ¿verdad? Sí. Ningún trabajo haréis, dice Jehová. Ningún trabajo haréis. Entonces, como desde el día, como viernes a las 6 de la tarde hasta sábado, como a las 6 de la tarde, así como durante 24 horas, era el día de reposo. Hoy en día también los judíos quieren guardar este día de reposo. No puede cocinar en el día de reposo, ni encender fuego, ni prender la luz. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que preparar de antemano todo. No puede salir tampoco de la casa, ni andar muchos. Sí podía andar en la casa, ¿verdad? Pero así era muy como sencillo, era muy como complicado para ellos, pero siempre guardaban este día de reposo. Pero los gentiles no tienen responsabilidad de guardar este día de reposo, no. Sí podría guardar como judíos, ¿verdad? Pero no puede ser salvo por guardar del día de reposo. No es manera de Dios. Entonces, sí, por medio del Señor Jesucristo se ha cumplido toda la ley y el día de reposo. Ya se ha cumplido, se ha confirmado todo. Así estamos en el Señor, ¿verdad? Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sí, aquí, si los judíos tenían esta ley de comida y bebida, y también tenía mucha ley de fiesta, como fiesta de sin levadura, fiesta de Pascua, fiesta de tabernáculo. Tenía mucha fiesta ellos. Sí, también hoy en día quieren guardar esta ley.
¿verdad? También aquí dice el día de reposo y luna nueva. ¿Sí? Ellos tienen que guardar esta ley. Pero aquí dice, ¿verdad? Nadie os juzgue. Nadie os juzgue. ¿Quiénes son? Son judíos. No son gentiles, salvos. Sí, los gentiles no tenían esta ley, ¿verdad? Si ellos no tenían esta ley, ni mandamiento de Dios, si los gentiles vivían como quiere. Pero por medio del Evangelio que predicaban los discípulos, ya llegó el Evangelio a los gentiles. Entonces, los judíos salvos enseñaban, ¿verdad?, la ley de los judíos a los gentiles. Y extraño, ¿verdad? Era una cosa muy extraña. Ya como ya ahorita tienen que cumplir esta ley como judíos. Sí, obligaban así los judíos salvos, a los salvos entre los gentiles. Por eso aquí dice una enseñanza, ¿verdad?, a los salvos. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No solamente estas como leyes, sino incluye, ¿verdad?, toda la ley. Incluyendo toda la ley está hablando. Aquí dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Lo que ha de venir es Jesucristo. Así Jesucristo vino para cumplir toda la ley. Por eso toda la ley es como una sombra del Señor Jesucristo, era. Pero Jesucristo cumplió toda la ley por medio de la cruz y por medio de su muerte. ¿Es así? Pero muchos aún está, ¿verdad?, agarrado, está tomado por la ley. Ellos están bajo la ley, ¿verdad? Qué duro, qué duro. No puede cumplir aunque quiere, pero no puede cumplir. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Sí? Hace 2000 años atrás ya vino, ¿verdad? Vino el Señor Jesucristo, que es lealidad y verdad. ¿Sí? Los judíos salvos obligaban a los gentiles salvos para que puedan guardar esta ley. ¿Sí? Exhortaba así, pero aquí en la Biblia también sale una conclusión de discusión, ¿verdad? Discusión de la ley. Ya ellos también tienen que guardar o no. Nosotros también, ¿verdad? ¿Debemos guardar o no? Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no es circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. ¿Qué quiere decir? Algunos que venían de Judea enseñaba a los hermanos gentiles. Los judíos ya conocen bien, saben bien
la ley de Moisés, ¿verdad? Pero los gentiles salvos no conocen, no conocían. Por eso algunos judíos salvos enseñaban, obligaban, ¿verdad? A los salvos entre los gentiles. Dice, no podéis ser salvos si no os circuncidáis. Circuncisión, la circuncisión era una costumbre, una ley de judíos. Por eso todos los varones judíos fueron circuncidados, todos. Entonces era una señal, ¿verdad?, entre los judíos. Los gentiles nunca. Hoy en día sí muchos quieren ser como circuncidados, ¿verdad? Pero antes no era así, solamente judíos. Entonces, para ser salvo, tienen que ser circuncidados. Nosotros también. No, no es así, ¿verdad? Y guardar el día de reposo también. El que no quiere guardar el día de reposo no puede ser salvo. No es así. Por eso había una reunión en Jerusalén entre los discípulos, entre los como discípulos del Señor Jesucristo, sacerdotes, ancianos, ¿verdad?, salvos, han reunido en Jerusalén y salió una conclusión, una determinación de esta discusión. Versículo 10 y 11. Mismo capítulo 15, versículo 10 y 11 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Es una conclusión, ¿verdad? Una determinación de esta duda. A los judíos ya debemos enseñar la ley, 10 mandamientos y el día de reposo. Digamos, no. Aquí dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, de los discípulos gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Verdad? Los judíos nunca podrían llevar bien este yugo de la ley. Nunca han cumplido. Sí, trataba, pero siempre se caían. Entonces, 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor, por medio del Evangelio, ¿verdad?, somos salvos. No por la obra, por la fe en el Señor Jesucristo ya somos salvos. De igual modo que ellos, ¿quiénes son? Son gentiles, ¿verdad? Son gentiles también. De igual manera que ellos también. Nosotros también, de igual manera. Por la gracia del Señor Jesucristo ya somos salvos. Por la fe en el Señor, no por la obra. No está hablando solamente sobre la circuncisión, sino como toda la ley. Está hablando sobre toda la ley. Entonces, toda la ley que fue dado por Moisés al judíos, ¿verdad?, a los judíos, era sombra de lo que ha de venir, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo es la realidad de toda la ley.
Entonces, el día de reposo explica, se refiere al Señor Jesucristo, al Evangelio. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es Señor del día de reposo. Por eso, los discípulos del Señor Jesucristo no han cometido, ¿verdad?, el pecado, un pecado de quebrantar del día de reposo. No. ¿Por qué no? Porque ellos en aquel tiempo estaban, ¿verdad?, estaban con el Señor Jesucristo. Así ellos estaban en el día de reposo, descansando con el Señor Jesucristo. Al contrario, alguno ya está guardando muy bien el día de reposo cada fin de semana, ¿verdad? Pero en su corazón no tiene paz y gozo, y ni reposo, ni descanso. Es falso. Es falso. Por eso el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso los salvos están en el día de reposo cada día, descansando, reposando, gozándose. La salvación, ¿verdad? Así tenemos seguridad y gozo para ir al cielo. Así estamos con el Señor Jesucristo, en el Señor, y también en el día de reposo. En el día de reposo los sacerdotes trabajaban siempre en el templo de Dios. Ellos trabajaban siempre en el día de reposo, ¿verdad? Porque cada día ellos tenían que ordenar, limpiar los utensilios del templo de Dios. Por eso los sacerdotes, ¿verdad?, trabajaban aquí, así, ¿verdad?, cada día de reposo. Entonces, esta acción tampoco es pecado, Dice así, San Mateo 12, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Si ellos sin culpa trabajaban en el templo de Dios, no era pecado. No ha cometido ningún pecado en el templo de Dios. Ellos siempre servían al Señor, a Dios, ¿verdad?, en el templo de Dios. Sí, en medio del descanso, ellos sirvían también en el templo de Dios. Este templo de Dios se refiere también al Señor Jesucristo. Jesucristo vino al mundo como templo de Dios. Siempre estaba con Él, ¿verdad?, el Espíritu Santo y Dios Padre. Por eso, sí, Jesucristo, como decía así, Jesucristo era templo de Dios. Por eso aquí dice también uno mayor que el templo es Jesucristo. Y también los sacerdotes que trabajaban en el templo se refieren a los salvos, a los renacidos. Vamos a buscar primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5.
dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sí, ¿quiénes son? Vosotros también, dice, ¿verdad? Vosotros. ¿Quiénes son? Son salvos. Sí, son renacidos en el Señor por medio del Evangelio. Ellos son como piedras vivas, dice. Primeramente, de verdad, ¿sí? Jesucristo es piedra viva, como única piedra viva. Pero aquí también dice, los salvos también son piedras vivas. Hemos aprendido también esto, ¿verdad? Si nosotros estamos edificando sobre cabeza del ángulo, que es Señor Jesucristo, como un base muy firme. Así estamos sobre el Señor Jesucristo, así tenemos seguridad. Esta piedra, cabeza del ángulo, no se mueve, ni se cambia, está firme. El que está sobre esta piedra también está firme y seguro. Así la salvación no se pierde, no se pierda. Y nosotros también ya vamos a seguir adelante como piedras vivas para otra persona. Sí, muchos están cayendo al infierno sin salvación, sin seguridad, pero ya nosotros tenemos esta seguridad por medio del Evangelio verdadero. Así somos como piedras vivas para otra persona perdidas. ¿Es así? Aquí también dice, sed edificados como casa espiritual. La casa espiritual es templo, como templo de Dios. Sí, era Jesucristo. Jesucristo vino al mundo como casa espiritual. ¿Sí? Pero nosotros somos templo de Dios. Los salvos son templo de Dios y morada de Dios. Es así, ¿verdad? Si el Espíritu Santo mora entre nosotros, entre los salvos. Así estamos edificando la casa espiritual que es templo de Dios. Este templo de Dios es la iglesia. Es la iglesia. Sacerdocio santo, como sacerdotes, ¿verdad? Jesucristo vino al mundo como sumo sacerdote. ¿Es así? Como un mediador entre Dios y los hombres. Sin este mediador, nadie puede ir al cielo. Así Jesucristo vino al mundo como sacerdocio santo y único. Pero aquí también dice, los salvos son sacerdocio santo. Así nosotros somos, ¿verdad? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así somos. Tenga un corazón orgulloso, ¿verdad? Tenga mucho ánimo. Sigue adelante, aunque tiene muchas aflicciones, muchas, y muchos problemas, pero ya no pasa nada. Ya tenemos seguridad para el cielo. Solamente ya vamos a tratar de anunciar esta buena nueva a más almas. Esto es nuestro trabajo. Esto es nuestro propósito de la vida, de vivir. ¿Cómo hacemos? Ya vivamos así. Este templo santo, ¿verdad? Se refiere al Señor Jesucristo. Así Jesucristo vino. En el templo de Dios, ¿sí? Estamos guardando el día de reposo cada día. Se ha cumplido en el templo de Dios toda la ley.
hasta como el día de reposo. Este templo se refiere a la iglesia. Sí, los salvos, los cristianos salvos están sirviendo al Señor Dios como real sacerdocio, ¿verdad? En medio del templo de Dios o sea, en medio de la iglesia, como miembro del cuerpo del Señor. Al contrario, alguno quiere salir de la iglesia, o sea, del templo de Dios, ya podría ser quebrantado, ¿verdad? Totalmente reposo, descanso. Él no podría llevar ni una paz, ¿no? Algunos no vienen, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, algunos no vienen a la comunión en medio de sermones entre los salvos, como como apartándose hace mucho tiempo. Yo saludaba, ¿cómo está? ¿Verdad? Visitando. Dice, ¿estoy bien? No, no está bien. ¿Cómo podría estar bien dejando mucho tiempo la comunión, la iglesia, sin congregarse? No podría estar bien. Pero dice, estoy bien. ¿Qué quiere decir esto? Si no se siente nada de disciplina, como los hijos de Dios, la Biblia dice es bastardos, no es hijos, no son hijos. Por eso estoy como preocupando por ellos. Sí, ahorita tiene oportunidad de escuchar y participar en la comunión, pero si no quiere, no está bien. Algunos dicen, yo estoy leyendo la Biblia cada día orando solo en su casa. No está bien, tampoco. Tiene que permanecer en la iglesia como miembros. Sin comunión, leyendo solo, ¿verdad? Orando solo, sin comunión con los salvos. No está bien. Él no puede dirigir ni distinguir su camino. ¿Cómo está? Dice, estoy bien. No está bien. ¿Me explico? Por favor, espero que permanezcan en la comunión cada vez. Hoy así estamos juntos. Nadie puede obligar a nadie, ¿verdad? La fe, ¿sí? Como por sí mismo tiene que como seguir adelante. Jesucristo vino al mundo como sumo sacerdote. Él hizo una función de mediador. Solo un mediador hay, ¿verdad? Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así nosotros somos, ¿verdad? Somos mediadores entre Dios y los muertos. Así Dios nos cargó esta obra, la obra del Señor Jesucristo. Jesucristo ha cumplido, ¿verdad? Exactamente toda su obra. Dijo, consumado es. Sí, Él ha cumplido toda su obra que Dios le permitió y nos salvó. Y después, Señor, nos cargó esta obra del Señor Jesucristo para anunciar el Evangelio, para invitar las almas perdidas. ¿A dónde? A la comunión con Señor Jesucristo. Así nosotros estamos en el templo, que es la iglesia, el templo de Dios, que es la iglesia, que es el Señor Jesucristo, que es el cuerpo del Señor. En el templo de Dios, sí, hay paz, gozo y reposo y descanso, todo, ¿verdad? Así podríamos descansar en el templo de Dios, que es la iglesia, como miembro del cuerpo del Señor. En medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo no vendrá condenación. Romano capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en el Señor Jesucristo. O sea, para ellos no hay, ¿verdad? Condenación, ninguna condenación. Así los salvos que están en el Señor Jesucristo no está como quebrantando ni cometiendo el pecado del día de reposo. Ellos están muy tranquilos, ¿sí? Descansando muy bien. Así tiene gozo y paz. Se han cumplido en medio de sus corazones una paz perfecta. Así somos. Aquí dice, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo hay la ley del Espíritu de vida. O sea, hay una ley del Evangelio, hay una ley de la gracia, la ley de la gracia. Por eso los salvos no están bajo la ley, sino bajo la gracia, sino bajo la ley de la gracia de Dios. Así ellos están libres del pecado y de la condenación. No vendrá para ellos ninguna condenación, ninguna condenación. Sí, estamos libres, ¿verdad? Así. Esto es, como permanecer en el Señor es guardar el día de reposo, cumplir el día de reposo. Los que están en el Señor ya están cumpliendo toda la ley con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio del Evangelio. Sí, en el Señor Jesucristo hay como el cumplimiento, toda la ley. Así Jesucristo cumplió toda la ley por la muerte también, hasta la muerte. Sí. Jesucristo confirmó. Jesucristo confirmó toda la ley. Jesucristo terminó toda la ley. Consumado es. Fue consumado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Toda la ley. Capítulo 10, Romano, capítulo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ya Jesucristo como confirmó y como terminó la ley, toda la ley. El fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Así es Cristo, por medio de la cruz ya cumplió toda la ley. Entonces, el que está en el Señor Jesucristo tiene el cumplimiento de toda la ley. Así podría tener tranquilidad. ¿Me explico? Así es, tenga paz. Sigue adelante confiando en el Señor nada más. Para justicia a todo aquel que cree. Seguimos.
creyendo y confiando en el Señor, nada más cada día. Así podríamos guardar el día de reposo cada día. Por la fe en el Señor Jesucristo, podríamos tener el cumplimiento de toda la ley. Así estamos gozándonos, ¿verdad? Divirtiéndonos de paz y de gozo y de reposo y de descanso. Este descanso está en el Señor Jesucristo, ya por medio del día de reposo, así podemos entender la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios permitió esta ley? Esta ley. Toda la ley se refiere al Señor Jesucristo, a la obra del Señor Jesucristo. Así entendemos la voluntad de Dios por medio de la salvación. Podemos tener descanso eterno y reposo eterno. San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que sois manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así el Señor Jesucristo está llamando al mundo, ¿verdad? Al mundo. Venga a mí, venid a mí, sí, yo haré descansar, dice. Sí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esta carga se refiere primero a la carga del pecado. Todo el mundo tiene pecado, cargando una carga muy grande de pecado, de pecados. Entonces, el que tiene una carga muy grande de pecado, ¿verdad? No puede descansar, aunque está como descansando sobre la cama. Pero en espíritu no puede descansar, ¿verdad? Es duro, preocupándose del juicio. La muerte no es fin. Después de la muerte hay el juicio de Dios, todo. Así Dios, Señor Jesucristo, nos salvó, nos libró del pecado, de la carga del pecado y del trabajo del mundo. Dice: yo os haré descansar. Por eso la salvación es descansar en el Señor, ¿verdad? Y después de la salvación hay la vida cristiana en el Señor, permaneciendo en el Señor Jesucristo, permaneciendo en la iglesia. Es descansar también. Algunos dicen: qué duro, como vivir como hijo de Dios aquí en el mundo, qué duro. Sí, no es fácil, pero siempre Dios nos da un descanso, reposo y alegría para que podamos seguir adelante, aunque tenemos muchas aflicciones, tribulaciones, pero sí, también, sí podríamos, ¿verdad? Podríamos vivir como hijos de Dios. Así siempre Dios nos da fortaleza, más fe y paz por la palabra y por medio de la comunión con hijo de Dios, con los hermanos. Y aquí dice, así podemos ver, ¿verdad? Resultado de la vida de la tierra. Aquí en la tierra no hay paz, ni felicidad real. Son falsos.
Así nosotros, ¿verdad? Los salvos, nosotros no podemos descansar en la tierra, aquí en este mundo. Así nosotros estamos. Pero también Dios quiere darnos un descanso. Yo os haré descansar. Vivir, ¿verdad? Vivir para el Señor es también descansar. Ya vamos a seguir descansando en el Señor. Sí, en medio del corazón de los salvos se han cumplido la justicia, paz y gozo por medio del Espíritu Santo. No tenemos miedo de la condenación. Estamos esperando la venida del Señor, ¿verdad? Y como poniendo nuestra esperanza en los cielos. Señor, venga pronto. Hemos aprendido sobre Lázaro. Era un mendigo y parece que como no tenía su familia, él vivía solo así, pidiendo algo, comida, bebida. Él tenía una enfermedad muy grave, por eso no podía como trabajar, ¿verdad? Como otros hombres. Así murió. ¿Qué le parece? ¿Qué tenía? ¿Qué felicidad tenía él? Parece que nada aquí en el mundo, ¿verdad? No hay felicidad así en este mundo. Pero sí, Dios como permitió una esperanza verdadera de los cielos. Él entró, ¿verdad? Después de la muerte directamente al pecho de Abraham, o sea, al paraíso. Lázaro, ahorita ¿en dónde está, verdad? ¿En dónde? En el paraíso. Nosotros ya tenemos más que él, ¿verdad? Él no tenía nada, pero nosotros tenemos salud y familia y también los hermanos amados y también la palabra abundante. Bendecidos, ¿verdad? Son bendecidos, bendiciones. ¿Qué le falta? Digamos nada. Aunque estamos sufriendo por algo malo, pero sí suficiente. La gracia es suficiente. Así vamos a seguir adelante. Así vamos a seguir como descansando, ¿verdad? En el Señor, confiando en el Señor. Y dice también, lleva mi yugo, dice. Lleva mi yugo y sobre vosotros, aprende de mí. Entonces, ¿qué yugo? ¿Qué yugo del Señor debemos cargar y llevar? Y a Dios nos quitó, ¿verdad? Quitó de nosotros una carga muy grande, muy grave del pecado. Ya nos libró del juicio y de la condenación y nos libró perfectamente. Ya somos libres. Así tenemos libertad. Pero aquí dice también, el Señor nos cargó su yugo. ¿Cómo hacemos? Llevamos cada día. La vida cristiana es llevar yugo del Señor. Primero, Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Permanecéis en mí, dice. Permanecéis en mí. Ya vamos a permanecer en el Señor. Esto es el yugo del Señor. ¿Cómo hacemos? Ya permanecemos en el Señor. ¿Cómo podemos permanecer en el Señor? Leyendo solo en la casa, como orando solo en la casa, ¿no? Permanecer en medio de la iglesia, en medio de los salvos, es permanecer en el cuerpo del Señor. Yo también estoy así, permaneciendo en el Señor, ¿verdad? Por medio de la iglesia, en medio de los salvos. Así Dios me da ánimo y conocimiento, también un crecimiento. Así viene, ¿verdad? Un crecimiento y conocimiento de la cabeza a su cuerpo. Cabeza es Jesucristo y cuerpo es la iglesia.
Así viene del Señor a la iglesia. Bendiciones, ¿verdad? Y un crecimiento. Ya así vamos a cumplir este yugo del Señor, permaneciendo siempre aquí en la comunión con los salvos. Es muy importante. Hoy en día es muy como complicado, ¿verdad? Muy difícil reunirnos juntos en mismo lugar. Así se cambió situación, circunstancia, mucho, mucho. ¿Cómo se recuperaría un día estas situaciones? No sé, ¿verdad? Así está terminando el tiempo de la historia del mundo. Así está llegando, estamos llegando a la venida del Señor, a la venida del Señor. Entonces, ¿cómo, verdad? Así, solamente si podríamos, ya vamos a seguir así, que Dios nos permitió, está permitiéndonos, obedeciendo, ya vamos. Permanecer en el Señor por medio de la iglesia es como el yugo del Señor, que nos cargó y dice como último mandamiento, Jesucristo dijo, amaos unos a otros. ¿A quién? Dice, a los salvos, a los que tienen la esperanza verdadera. ¿Sí? Jesucristo está hablando, amaos unos a otros. Primero, entre los salvos, en la iglesia, entre los hermanos, ya debemos amarnos unos a otros. Esto es yugo del Señor. Aunque tiene un corazón, ¿verdad? Mal, un corazón muy mal contra algún hermano. A veces tiene como un malentendido, ¿verdad? De algún hermano. Ya dejamos, vamos a dejarlo, botarlo, para cumplir el yugo del Señor. Ya vamos a amar. ¿Por qué? Porque somos salvos. Ya estamos como una familia en la iglesia, como un rebaño santos. Un rebaño santo, ¿verdad? Son salvos. No debemos como odiar. No. Esto es yugo del Señor. Aunque como no puede entender algo malo de un hermano, pero ya vamos a como olvidarlo, ¿verdad? Y dejarlo de nuestro corazón y tratando de amar a Él, a los hermanos. Y también predicar a las almas, a más almas, es yugo del Señor. Entonces, así como tenemos, ¿verdad? Una carga del Señor, una obra del Señor, ¿cómo hacemos? Ya vamos a cumplir, porque viven, ¿verdad? Para mantener nuestra vida aquí en la tierra, nada más. ¿No? Si todo el mundo vive así, como según su deseo, según su propósito de la tierra, ganando riquezas, ¿verdad? Como para preparar algo, vive. Pero los salvos, sí, tiene que ser diferente que el mundo. Por favor, ya vamos a poner un propósito de la vida nueva. ¿Cómo? Ya vamos a tratar de anunciar este evangelio verdadero que tenemos. ¿Por qué trabaja? ¿Por qué estudia? ¿Verdad? Sí, para evangelizar. Esto es nuestro propósito de la vida, una carga del Señor que nos cargó. Una obra del Señor que el Señor nos cargó. ¿Cómo hacemos? Cumplimos. Vamos a cumplir. ¿Me explico? Por favor. Esto es yugo del Señor. Y también dice, ¿verdad? Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice, aprended de mí. Ya aprender del Señor Jesucristo es un yugo.
muy importante también. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Para aprender al Señor Jesucristo por medio de la palabra. Ah, Dios, el Señor, ¿qué quiere que yo haga? Primero, aprender, ¿verdad? La fe es por Él, oír la palabra de Dios. Por eso, el que no tiene conocimiento de la palabra no puede tener la fe digna ni firme. Por eso ya vamos a aprender, vamos a seguir aprendiendo, comprendiendo la palabra del Señor. Hoy estamos así. Sí. Esto es yugo del Señor. Nosotros vamos a cumplir, ¿verdad? Cada día, permaneciendo en el Señor y cumpliendo también el día de reposo. Así estamos. En el día del Señor Jesucristo, sí, Dios nos dará gran galardón, según nuestra obra, según nuestra obediencia. Así también tenemos una esperanza de la gloria que Dios nos permitirá según nuestra obra. En el cielo, ¿verdad? En el cielo, ¿qué hay? Una gloria, ¿verdad? Una gloria muy grande y también un descanso, un reposo para siempre. En el milenio también, en el reino de Dios también. Así en la tierra aquí, un poco de tiempo, ya vamos a descansar primero en el Señor, dejando nuestra preocupación, ¿verdad? Nuestros pensamientos y dejando nuestro camino para que podamos seguir adelante por el camino de Señor. Obedecemos. Sí, aquí en la tierra Dios también quiere bendecirnos. Es cierto. Entonces, como el que no permanece en el Señor, no puede ser bendecido. Primero tiene que permanecer en el Señor. ¿Cómo? En medio de la iglesia, por medio de la iglesia. Esto es manera de Dios. Así entendemos la palabra. Salmos 23. Salmos 23, versículo 6. Dice, Salmo 23, versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien es como una bendición, ¿verdad? Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, aquí en la tierra. Así es, ¿verdad? Ah, Dios quiere bendecirnos en medio de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Así Dios como quiere bendecirnos, pero hay condición. El que permanece en el rebaño santo, ¿verdad? Sí puede ser bendecido. Puede tener una guía de su pastor leal, una ayuda, un apoyo de su pastor leal. Pero el que no permanece en medio del rebaño santo, no puede ser bendecido por Dios. Versículo 1 y 2, ya, leamos juntos 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Muy bonito, ¿verdad? Un salmo muy bonito. Está hablando sobre descanso, sobre la vida de los salvos por medio del rebaño santo. ¿Sí?
Entonces nosotros éramos una oveja, las ovejas perdidas, vagabundeando por todo lado, pero el Señor Jesucristo nos llamó, como nos alcanzó, ¿verdad? Su gracia, su amor. Ya, ahorita estamos siguiendo al Señor Jesucristo, que es pastor leal, y escuchando su voz, escuchando su palabra por medio del Evangelio Santo. Así Dios habla a la iglesia, enseña su voluntad a la iglesia. Ya vamos a permanecer. Hoy estamos aprendiendo sobre el día de reposo, o sea, sobre descanso eterno, ¿verdad? Así. Sí, por medio del Señor Jesucristo podemos descansar para siempre. Por medio del rebaño santos. Sí, este salmo sería una confesión de los salvos, de un salvo. Ley David, ¿verdad? Dijo así. Ley David era una sombra del Señor Jesucristo. Y también se refiere a los salvos también, la vida de los salvos. Ya vamos a imitar y aprender por su palabra, por su vida. Sí, ¿qué le falta? Como esta palabra, ¿verdad? ¿Qué le falta? Aquí dice, nada me faltará. Así respondemos ante los ojos de Dios. ¿Qué le falta para ir al cielo? Primero debemos resolver esto, ¿verdad? ¿Qué le falta para ir al cielo? ¿Morir? ¿Nada más? Si muere, ¿a dónde va? Al cielo. Según nuestra fe, ¿verdad? No por obra. Confiando en la palabra, en la promesa de Dios, ya vamos al cielo directamente. ¿Qué le falta? Si le faltaría alguna cosa para mantener la vida aquí en la tierra, pero no importa. Sigue adelante confiando en el Señor, como pensando, ¿verdad? Meditando la vida de un mendigo llamado Lázaro. Lázaro. Él vivía así, pero ya recibió una gloria muy grande en el cielo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué quiere decir esto? A un lugar de delicados pastos me hará descansar. ¿Dónde? ¿En dónde? Aquí en la iglesia. Ya aprendemos esto también. En la iglesia verdadera. Sí, el Señor está en medio de ellos. 2 o 3 congregados, ¿verdad? Congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Jesucristo dijo, ¿quiénes son? 2 o 3, no solo, 2 o 3. Así estamos juntos aquí, según en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo está en medio de nosotros, en medio de ellos. Se llama la iglesia. Por eso el lugar aquí dice un lugar, en lugares de delicados pastos, ¿verdad? Se refiere la iglesia. Así podemos descansar aquí en la iglesia. Recordemos esto. Cuando como estamos con algunos que no han sido salvos, entre los familia, ¿verdad? A veces sí debemos como estar, acompañar con la familia, pero la familia que no ha sido salvo, ¿cómo se siente con ellos? Conversar y vivir con ellos, ¿cómo se siente? Muy incómodo, ¿verdad? Tratando de predicar y explicar algo a nuestra familia, pero sí, muy difícil, entiendo, pero sí, también no podemos abandonarlo.
tratando de como atender bien a ellos, amar. Sí, estamos con ellos, pero en corazón, diferente, ¿verdad? Espíritu. Ellos tienen espíritu muerto, no tienen la esperanza. Entonces, como gentiles, así como nos sentimos muy incómodos. Pero si no podemos hablar esto, ¿verdad? Este corazón, tratando de predicar y atender bien para que puedan tener un corazón bueno de escuchar esta palabra. Trabajando como compañeros en su trabajo, también muy incómodo, ¿verdad? Con ellos, como no podemos compartir la comunión con el Señor, no. Ellos no entienden. Pero ya vamos a orar, ¿verdad? Por ellos. Así cuando estamos juntos aquí con mismo entendimiento, con mismo sentido, con misma esperanza, con mismo Espíritu Santo, ya, ¿verdad? Aquí estamos descansando. Esto es la comunión santa con el Señor, con los hermanos. Así, en medio del rebaño santo, estamos descansando. ¿Me explico? Es así. Por eso, la comunión santa con el Señor Jesucristo es muy importante. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo también se refiere a la iglesia, al rebaño santo. Sí, fuimos, ¿verdad? Plantados junto a aguas de reposo. Nosotros éramos perdidos, como quiere, ¿verdad? Pero Dios nos, como, digamos, arrancó de allí del mundo y nos plantó en el reposo, junto a aguas de reposo. Así tenemos la vida nueva, seguimos adelante. El mundo no conoce a nosotros ni a los salvos, ¿verdad? Pero nosotros sí fuimos conocidos por Dios y por medio del Evangelio. Vamos a buscar Romano capítulo 3. Romano capítulo 3, versículo 27 y 28. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida por la ley, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Nadie puede ser salvo por la obra de la ley, ¿verdad? Sí, es legal lo de Dios, es don de Dios, no por la obra, para que nadie se gloríe. Sí, por la gracia somos salvos. Así entendemos. Sino por la ley de la fe. O sea, por el Evangelio, por medio del Señor Jesucristo. Así podemos ser, sí, justificados sin la obra de la ley. 31, versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Sí, nosotros no podemos, como aquí dice, invalidar y menospreciar la ley de Dios. No podemos votarlo, porque la ley también, la ley de Dios es santo, justo y bueno, la Biblia dice. No podemos como negarlo, sino ah, cumplimos, confirmamos la ley por medio del Evangelio, permaneciendo en el Señor Jesucristo. Nadie puede ir al cielo por la obra de la ley, cumpliendo la ley, no esto, ¿verdad? Sino, ya vamos a tratar de cumplir, digamos, confirmar la ley en medio de nuestra vida cristiana, según nuestra obediencia, según nuestra obra, ¿verdad? De la vida cristiana, sí, Dios nos dará recompensa, su recompensa y su gloria. Nosotros estamos cumpliendo estas palabras, ¿verdad? En el Señor sí hay el cumplimiento de toda la ley en el Señor Jesucristo. Así tenemos también este cumplimiento, pero en medio de nuestra vida cristiana ya vamos a como cumplir poco a poco esta palabra también, y el Señor nos dará su recompensa. Sí, podría también ser quebrantado su paz y su descanso en el Señor. Así, ¿verdad? Por el pecado también, por desobediencia. Así podría ser quebrantado su descanso, su paz. Pero también puede recuperar rápidamente, ¿sí? Restaurar su fe, su paz también. Solamente si seguimos adelante confiando en el Señor, permaneciendo en medio de la iglesia, ¿sí? Tratando de predicar a las almas perdidas. Primero, en nuestro corazón llevemos paz y gozo y descanso por medio del Evangelio, en medio del Señor Jesucristo, para que podamos tener la fortaleza y poder de predicar a las almas perdidas y llevar nuestra vida cristiana dignamente. Hoy hemos aprendido sobre el día de reposo, no solamente esta ley, sino como sobre toda la ley, ¿verdad? Así entendemos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así Dios, el Señor Jesucristo, nos libró de la ley y nos ha puesto bajo la gracia. Y seguimos adelante, ¿verdad? Descansando y reposando en el Señor. Esto es la vida cristiana. En el Señor, o sea, permanecer en la iglesia como miembro del cuerpo del Señor. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Hoy aprendemos sobre su reposo, sobre su descanso después de la salvación. Entendemos que descansar en el Señor es nuestra salvación y nuestra vida cristiana. Señor, permítenos más palabra en nuestro corazón y más sabiduría para que podamos seguir adelante, descansando y confiando en el Señor perfectamente. Señor, ayúdanos para que podamos predicar y anunciar el Evangelio verdadero que tenemos a las almas perdidas. Señor, te damos gracias por medio de esta comunión. Te damos gracias y alabanza al Señor. Señor, bendice a los hermanos
a todos los hermanos para que puedan seguir adelante confiando en el Señor Jesucristo entre esta semana. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.